Un saludo muy cordial, querido hermano, en este día en el cual nos encontramos ya en la penúltima ocasión de formación de este curso. Un curso en el cual enteramente hemos tratado sobre la virtud de la caridad. Inicialmente se produjo una introducción que fue necesaria para que pudiéramos comprender en general las virtudes y luego nos introducimos directamente en la virtud de la caridad. Como digo, debido a su gran importancia, esa virtud de la caridad, su análisis, su profundización, nos ha conllevado pues todos los meses de este curso. Hoy ya es esta la penúltima sesión que dedicamos al amor a uno mismo, al amor a sí mismo. En nuestro pasado encuentro hablamos del amor a Dios, que es la primera obligación de la virtud de la caridad. Vamos ahora con la segunda, el amor a uno mismo, y solo nos quedaría otra sesión más, con la cual concluiría todo este ciclo del curso hablando de la virtud de la caridad en relación con la tercera obligación, el amor al prójimo. Pues bien, vamos a introducirnos hoy rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a por la profundización en este amor a uno mismo, segunda obligación de la virtud de la caridad. Este amor a sí mismo, a uno mismo, está incluido en el precepto del amor al prójimo y además está, dicen los teólogos, proclamado con más fuerza incluso que él, porque hay obligación de amar a ese prójimo como te estás amando tú previamente a ti mismo. El hombre debe amarse espiritualmente a sí mismo más que a su prójimo, pero debe amar y preferir el bien espiritual del prójimo antes que su propio bien corporal. Date cuenta, antes hay que amarse espiritualmente a uno mismo que amar al prójimo, pero a la vez hay que amar más el amor espiritual del prójimo que el propio bien corporal. Por dos razones, pues porque el hombre, por su naturaleza espiritual, ha de participar directamente en el cielo. Su alma directamente disfrutará de la gloria eterna, mientras que el prójimo tan solo será su compañero. Como el alma propia está llamada a participar directamente del cielo, lo primero que hay que amar es esa alma que se posee, el amor a uno mismo. La segunda razón es que el alma del prójimo participará directamente del cielo, mientras que tu propio cuerpo participará de forma indirecta o por redundancia, es decir, porque tu alma goza del cielo, tu cuerpo también va a gozar del cielo. Pero siempre está el alma directamente gozando y no el cuerpo. Por esto decía que mientras hay que amarse a uno de forma espiritual antes que al prójimo, de forma espiritual hay que amar antes al prójimo que al propio cuerpo. Vamos hoy a dar vueltas sobre esto que digo, que quizás así inicialmente puede parecer un tanto extraño, o al menos puede darnos alguna complicación a la hora de razonarlo, pero conforme lo vayamos desgranando y analizando por parte, será cada vez más fácil. Vamos a sacar algunas consecuencias prácticas, cuatro consecuencias prácticas para comenzar a tratar este tema y así nos vayan aclarando. En primer lugar, ten en cuenta que no es lícito jamás cometer el más ligero pecado, aunque fuera venial,
bajo el pretexto de socorrer espiritualmente al prójimo, aunque se diera el caso absurdo que cometiendo un pecado se le pudiera dar la gloria eterna a alguien que esté a nuestro alrededor. Esto nunca es lícito. Es solo un caso hipotético porque por cometer un pecado nadie de los que están a nuestro alrededor va a conseguir la gloria eterna. Pero si se diera el caso, ni aun así se puede cometer ni el más leve pecado venial, porque lo primero es que te salves tú, que se salve tu alma, amor a ti mismo. La segunda consecuencia es que cuando el bien sobrenatural propio no es obligatorio, sino tan solo recomendable, por decir algún ejemplo, ir a misa entre semana, no un domingo ni un día de fiesta de guardar, se puede dejar ese bien sobrenatural propio, que no es obligatorio, para ayudar al prójimo y así evitarle caer en un pecado. Es imposible dejar la misa del domingo por ayudar espiritualmente a alguien, porque la misa del domingo es imprescindible. Una madre no puede decir voy a dejar de asistir a misa para darle de comer a mis hijos, para preparar alimentos, para estar con ellos. No, esto siempre es pecado mortal gravísimo, porque primero está la salvación de tu alma, luego viene lo que pudieras hacer en relación con el prójimo, sean hijos, mujer, marido, vecinos, quien sea. Sin embargo, cuando el bien sobrenatural propio no es obligatorio, sino tan solo recomendable, como digo, se puede dejar para ayudar al prójimo. En tercer lugar, piensa que no es lícito exponerse al peligro próximo de pecado por socorrer espiritualmente al prójimo. Tantas personas que dicen, no, yo voy a ir a ese antro de perdición porque quiero ayudar a ese amigo, a aquel vecino, le doy un consejo. Tú te estás poniendo directamente en ocasión próxima de pecar y por tanto no puedes hacer eso. Si estás buscando la salvación de tu prójimo, búscala de otra manera, pero no colocándote tú en ocasión próxima de pecar. Esto no puede ser. Siempre es pecado si tomas esta decisión. En cuarto lugar y por último, piensa que es lícito y recomendable el así llamado acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio. Es un acto en el cual la persona promete darle a las almas del purgatorio todos los méritos que en vida pudiera conseguir y todos los sufragios que después de la muerte pudieran ofrecerle sus familiares, amigos o conocidos. Cualquier misa que se ofrezca, cualquier penitencia, limosna, acto de caridad. Es posible porque beneficia enormemente a quien hace ese acto heroico de caridad debido al gran mérito que contiene el darlo todo por los fieles cristianos difuntos. Bien, vamos a entrar ya de lleno después de tocar estas cuatro consecuencias prácticas iniciales, solo por aclararnos un poco. Vamos a entrar ya de lleno qué significa en cuanto a lo positivo y en cuanto a lo negativo ese amor a uno mismo. A lo positivo, es decir, qué es lo que hay que hacer; a lo negativo, es decir, qué es lo que hay que evitar. Entremos entonces para comenzar a lo positivo del amor a uno mismo. Veamos que hay algunos motivos. El motivo principal para amarse a uno mismo es que es consecuencia del amor a Dios. Nosotros debemos amar todo lo que Dios ama, nosotros mismos. Dios te ama a ti y por tanto debes de amarte a ti mismo. Además, porque lo exige el que te has convertido por el bautismo en hijo, hija de Dios. Te tienes que amar porque Dios a ti te ha adoptado por hijo, por hija. En tercer lugar, porque lo exige la inhabitación trinitaria. Por el bautismo no solamente eres hijo o hija de Dios, sino que también en ti habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si en ti hay un templo a la Trinidad Santísima, debes de amarte.
Además, porque lo exige tu condición de cuerpo místico de Cristo. El que se bautiza no solo es hijo de Dios, no solo es templo de la Santísima Trinidad, sino que a la misma vez se convierte en parte del cuerpo místico de Cristo, dice San Pablo en una de sus cartas. Esto significa que has sido injertado en Cristo, eres parte espiritual de Jesucristo, tienes que amarte. Por último, porque tú estás predestinado al cielo. Cierto es que no lo sabes con certeza si vas a llegar, pero la virtud de la esperanza te anima a confiar en esto, a esperarlo confiadamente, porque estás llamado a algo tan grande, debes amarte. ¿Cuáles son las clases del amor hacia uno mismo? ¿De qué cuatro formas puede amarse la persona a sí misma? La primera forma, vamos a ir desde lo más burdo hasta lo más excelente. La primera forma es el que se llama amor sensual, es decir, el que se profesan a sí mismos los pecadores. El amor sensual lo que busca es acumular experiencias, placeres de todo tipo y todo tipo de goces en lo carnal o en lo sensible. Esto es inmoral y de todo punto hay que evitarlo. La segunda clase es el amor natural, es el que el instinto mueve a la persona para buscar la propia preservación de su vida. Esto, diríamos de alguna forma, es común a la gente buena y a la gente mala. Como el mismo nombre dice, es un amor natural, es algo natural, normal, espontáneo. Lo lógico es que toda persona que está en sus cabales busque precisamente el conservar su propia vida, el preservar su vida en esta tierra. El tercer tipo de amor es el sobrenatural de concupiscencia, sobrenatural de concupiscencia. Es el deseo del cielo para ser feliz. Es algo bueno en sí mismo, pero imperfecto, porque la persona está buscando algo que es bueno, que es grande, lo mejor, el cielo, pero solo por la razón de ser feliz. Corresponde a la virtud de la esperanza, pero no a la virtud de la caridad, porque en ningún lugar ahí está Dios, ¿no? Solamente la persona quiere el cielo para ser feliz y ya. La cuarta clase de amor es la que se llama sobrenatural de caridad. Es la forma más elevada de amarse a sí mismo, el amor sobrenatural de caridad, que es amarse a sí mismo por Dios y en Dios, y de esta forma buscar el cielo para estar con Dios, para poder amar a Dios por eternidad de eternidades sin fin. No solo es el amor más grande, sino que también es el amor más perfecto que se puede tener a uno mismo, y esto es lo que tenemos que buscar. Debiéramos de amarnos de esta forma y de esta forma tratar de llevar nuestra vida en esta tierra. Vamos a la práctica. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Hay una forma en la práctica para la vida natural y otra para la vida sobrenatural o espiritual. En cuanto a la vida natural, hay que amarse y conservar la propia vida. Esto es lo primero que en la práctica hay que desarrollar. Amarse y conservar la propia vida. Porque la vida es un don de Dios que se te ha dado pero no te pertenece. Es como que lo tuvieras prestado. Y por tanto, tú no puedes de ninguna manera tratar de hacer con tu vida lo que te venga en gana. No, hay que conservar la vida, hay que amarse y conservar la vida. Esto es lo primero. Lo segundo es amar la propia alma que se tiene, porque esa alma, como decía hace un instante, está elevada por la gracia en el bautismo a la vida de la Santísima Trinidad. Tiene una dignidad sublime, hay que amar la propia alma. En tercer lugar, hay que amar el propio cuerpo, porque con las cosas que tú haces con el cuerpo puedes ganar méritos para alcanzar el cielo. Por tanto, el cuerpo es necesario, hay que respetarlo, hay que amarlo.
En cuarto lugar, debes buscar un porvenir digno. Dios te ha dado una serie de capacidades, de posibilidades con la misma vida que te entregó, que deben de servir para que tú consigas la gloria eterna del cielo. Por lo tanto, si una persona pudiendo tener un porvenir grande se conforma con algo más mezquino o pequeño, esa persona no está haciendo lo que Dios quiere y está pecando gravemente a Dios. Si un joven, pudiendo tener un 10 en sus calificaciones, está teniendo un 5 o menos, esa persona está en grave peligro de pecado mortal. Si un adulto, pudiendo llegar a objetivos profesionales más grandes y exigentes, lo que está buscando es la comodidad, teniendo posibilidades de más, porque puede, tiene capacidades para más, esa persona está en un pecado mortal. Bien, entonces en la práctica, la vida natural se resume a esto, a estas cuatro cosas. En la vida sobrenatural, obviamente, en la práctica, lo primero que hay que hacer es evitar el pecado. Porque decía Santo Tomás de Aquino, el bien sobrenatural de una sola alma vale más que el bien natural de todo el universo. Esto es sublime pensarlo. Fíjate que el universo tiene tanto, es casi infinito, no lo es, pero a nuestra mirada tan pequeña pareciera infinito. Fíjate pues, todas las necesidades o bienes naturales que pueda haber en este universo. Pues más que todos los bienes naturales del universo es el bien sobrenatural de un alma. Y si ese bien sobrenatural de una sola alma se pierde por el pecado mortal, un solo pecado mortal es la mayor desgracia de todo el universo. Entonces es lo principal, lo primero y principal que tienes que hacer en tu vida espiritual, en la práctica, evitar el pecado. En segundo lugar, practicar la virtud, que es el mayor bien que te puedes hacer a ti mismo y por tanto es la principal forma de amarte en la práctica, practicar la virtud. Todo lo dicho hasta ahora hace referencia a lo positivo del amor a ti mismo. Vamos a ver ahora la parte negativa, es decir, todo lo que hay que evitar para poder amarse a uno mismo. Lo primero que hay que evitar es el odio a sí mismo. Esto es un pecado por defecto, es decir, porque no existe para nada ni por asomo el amor a uno mismo. El odio a sí mismo ocurre cuando se apetece algo como si fuera bueno, mirándolo en particular, cuando realmente es malo si se mira en general. En absoluto es malo. Es un placer pecaminoso, pensemos, queriendo así la persona para sí misma un auténtico mal, aunque parezca bueno. Te pongo un ejemplo. La persona desea ir al bar a tomar tragos de alcohol. Mirado en particular parece algo bueno. Bueno, la persona está cansada, si se relaja, si no piensa tanto en lo que la agobia, así no tiene la mente embotada con no sé qué cosas. Mirado en absoluto es malo. Es una forma de odio a sí mismo, porque el trago constante de alcohol conlleva la destrucción de la propia persona. Es un placer que exagerado no sirve, destruye a la persona. Es la primera forma de no amarse porque no existe nada de amor a sí mismo y es el odio a uno mismo. En segundo lugar, el egoísmo. Aquí ya no se peca por defecto, sino por exceso. No es que no hay amor, es que hay un excesivo amor a sí mismo. El egoísmo es el principio y también el fundamento de todos los demás pecados. Al rendirse la persona culto a sí misma, hasta adorarse en todas las inclinaciones naturales que pudiera tener, conduciéndose así a los vicios más repugnantes y también más vergonzosos. Esto del egoísmo lleva como una especie de esfuerzo constante de la persona para cada vez experimentar más cosas, terminando por destruirse del todo.
porque quiere como echarse tanto incienso a sí misma, darse tanto culto a sí misma la persona que al fin se destruye del todo. Lo tercero que hay que evitar para poder amarse a uno mismo es el suicidio, que es el principal pecado de obra que se puede cometer contra uno mismo, el suicidio. Consiste el suicidio en producirse la muerte a uno mismo, siendo el pecado más monstruoso y el peor que se puede cometer contra la caridad, el peor, porque quebranta la justicia de Dios y la misma sociedad. Decíamos al inicio que ese cuerpo que tienes no te pertenece, por lo cual tú no puedes acabar con tu vida. No se te ha pedido permiso para que comiences a vivir, porque la vida no es tuya, tan solo es un regalo, comenzaste a vivir sin que nadie te preguntara y ya. Lo mismo la muerte, vendrá cuando tenga que venir a ti, pero no debes tú buscarla, no debes tú proporcionarte a ti mismo la muerte. Por eso hay que tener en cuenta, vamos a poner un caso extremo. Si a una persona que es un delincuente, que ha caído en graves delitos, se le somete a juicio y se le condena a la pena de muerte, algo que es legítimo y que siempre ha defendido la Iglesia y el catecismo católico desde época inmemorial, desde siglos atrás. Esto que es legítimo porque la sociedad tiene que buscar el bien común, no tanto el bien de cada individuo, sino por encima de todo el bien común. Y cuando una persona se convierte en un cáncer para la sociedad, no para de violar, no para de asesinar, no para de robar. Pues bien, no queda otro remedio que la pena de muerte. Pues bien, si esto se produce, si a alguien en un juicio justo y después de haber evidencias suficientes para ello se le condena a la pena de muerte, el reo, quien ha sido condenado a pena de muerte, porque no es posible en ningún caso el suicidio, a lo más que puede llegar es a contribuir en la preparación a su pena de muerte. Es decir, no poner obstáculos y previamente hacer lo que se le indique. Pensemos en subir al estrado donde se le va a aplicar la inyección letal, o pensemos cuando se hacía la silla de rueda o la guillotina, la persona puede moverse, no poner obstáculos, se le dice siéntese usted aquí, túmbese en este lugar, eso puede hacer la persona, todo lo que es previo a la pena de muerte en sí, pero no puede en sí mismo producirse la muerte, tendrá que producírsela un verdugo, pero no puede la misma persona producirse la muerte, porque en ese mismo acto estaría cayendo en pecado mortal, muriendo en pecado mortal y siendo condenado por toda una eternidad. Sin embargo, si una persona que ha sido condenada a la pena de muerte previamente se confiesa, se arrepiente de todos los pecados que cometió en su vida, luego acepta porque sabe que es justo esa condena que le ha caído de forma civil, legal, la pena de muerte, pues hace todo lo posible, es decir, contribuye a la preparación para su pena de muerte, pero nada más, esa persona al fin muere en gracia de Dios. El suicidio indirecto también es pecado gravísimo. Solo deja de ser pecado grave el suicidio indirecto. El directo siempre es pecado. Nunca se puede directamente buscar el suicidio. Pero indirectamente deja de ser pecado en 4 circunstancias. En primer lugar, por un bien público. Es decir, la persona no quiere matarse, pero se expone a poder morir porque hay una situación grave, es decir, hay una situación de enfermedad contagiosa que la mayor parte de personas se están contagiando y la persona se expone. La persona dice, es probable que me contagie y que muera, pero eso yo lo acepto. Yo no puedo quedarme en casa encerrado
mientras hay personas que necesitan quien les asista, quien les bañe, quien les dé de comer. Si me contagio y ya. Pues bien, esto que por ejemplo hicieron grandes santos, como San Juan Bosco y todos los niños de su escuela, como hizo San Carlos Borromeo en la peste negra que asoló a Italia, especialmente a Milán, llevando él personalmente, el cardenal San Carlos Borromeo, la comunión a los enfermos y moribundos. Esto no es, obviamente no es pecado, más bien es un acto grandísimo de caridad. Pero porque la persona no se expone a contagiarse porque sí, por un antojo, no, por el bien de los demás, por el bien público. El suicidio indirecto también deja de ser pecado en favor del bien espiritual ajeno. Pensemos en casos como los que decía un sacerdote que va a asistir a un leproso, como le ocurrió a San Damián de Molokai, que se fue a la isla de los leprosos porque quería confesarlo, porque quería predicarles, porque quería celebrarles la Santa Misa. San Damián de Molokai, o como muchos lo llaman popularmente, el padre Damián, no solamente no pecó, sino que vivió en un acto grandísimo de caridad, hasta que al fin se enfermó de la lepra y murió leproso, leproso entre los leprosos, a los cuales tanto amó. Por tanto, el suicidio indirecto también deja de ser pecado cuando es buscando el bien espiritual ajeno. El sacerdote dice, insisto, yo sé que si no voy va a morir en pecado, necesita la absolución. Pues si me enfermo, me enfermo. Lo principal es que la persona reciba la absolución. Deja de ser pecado también, en tercer lugar, el suicidio indirecto cuando es por ejercitar la virtud. Pensemos en el martirio. La persona le dicen, si usted no va en contra de los mandamientos de Dios, si usted no reniega de su fe en Jesucristo, yo le doy un disparo. Dispáreme. Yo no puedo poner por encima la preservación de mi vida antes que la fe católica. Lo más grande es la fe católica, pues máteme. Y así cuántos a lo largo de los siglos. Igual que hablamos del martirio, pensemos en el ayuno. No se puede dejar de comer por antojo porque hay que conservar la propia vida, estamos obligados. Pero si la persona lo que está haciendo es ayunar para ofrecer un sacrificio a Dios, esto es legítimo. Igualmente que cualquier acto de mortificación corporal en general. En cuarto lugar, el suicidio indirecto tampoco es pecado cuando se hace para evitar, como dice la Iglesia, una muerte más cierta o más cruel. Pensemos en un edificio que está en llamas y que sí o sí el edificio va a arder completamente y no hay forma de escapar. Muchas personas abren las ventanas y se tiran, prefieren espachurrarse en el suelo que morir calcinadas dentro. La Iglesia dice que en ese caso las personas no mueren en pecado mortal. Eso no se puede considerar un suicidio ni un acto de pecado, porque no hay forma de escapar de la muerte. Sí o sí la persona va a morir. Entonces solo lo que está haciendo la persona es escapar de la muerte más cruel, morir quemado, calcinado, y la persona instintivamente se tira por un balcón, se tira por una ventana al vacío. Pues bien, en ese caso tampoco sería pecado el suicidio indirecto. La persona no está buscando directamente morir, sino huir de un peligro. Lo cuarto que hay que evitar para amarse a uno mismo es el deseo de la propia muerte. Ya vimos lo más grave, que es de obra, el suicidio, ahora vemos de deseo, desear la muerte, sin llegar a proporcionarse la muerte, pero sí desearla. Este deseo de la muerte es pecado grave por motivo pecaminoso, si podemos decir. Si la persona lo que está es desengañada con un amor que tuvo, si está desengañada con un problema profesional o económico o social, siempre es pecado grave. Puede considerarse ese deseo de la muerte también como simple imperfección, no ser pecado grave, sino solo una imperfección.
La persona puede desear la muerte por verse libre de las molestias que puede tener en esta tierra debido a grandes enfermedades. No significa que pueda pedir el suicidio y suicidarse, pero sí puede desearlo. No es pecado, tan solo es una imperfección. La persona llega a sufrir tanto en su enfermedad que desea morir. No pide la muerte, ni realmente quiere morir, ni quiere suicidarse. Solo lo está deseando en determinados momentos porque su enfermedad es muy grave. Insisto, no es pecado si es imperfección. Por último, en este cuarto caso, digamos que el deseo de la propia muerte es algo incluso bueno y meritorio, el desear la muerte, cuando son por motivos sobrenaturales, por someterse a la voluntad divina, es decir, cuando la persona desea el cielo o desea el no pecar más y por eso desea la muerte. Yo quiero morir porque no desearía seguir pecando, porque no quiero seguir pecando. Quiero morir porque deseo ir al cielo para amar a Dios para siempre. En ese caso, ni es pecado ni es imperfección, tan solo es algo bueno y muy meritorio. Termino con lo quinto que hay que evitar en el amor a uno mismo, que es la propia mutilación. Porque la vida, sigo insistiendo lo que decía desde el inicio, la vida es un don de Dios que no te pertenece. Por tanto, como no te pertenece, tú no puedes quitar partes de tu cuerpo. El hombre no puede disponer en ningún momento de sus miembros corporales, sino para los usos determinados por Dios, a través de la propia naturaleza. Sin embargo, como las partes son para el todo, dice la teología moral católica, como las partes son para el todo, es lícito mutilar algún miembro del cuerpo humano cuando así lo exige la vida de todo el cuerpo. Entonces, en general, no se puede mutilar ninguna parte del cuerpo humano, solo se puede si es imprescindible para que el resto del cuerpo humano siga viviendo. Por tanto, vamos a decirlo rápidamente, de forma práctica y concisa, cuándo se pueden llevar a cabo mutilaciones del cuerpo y cuándo no. Se pueden llevar mutilaciones, en primer lugar, cuando una operación quirúrgica es necesaria para salvar la propia vida, aunque se extirpe un miembro importante. Pensemos en un tumor, hay que cortar buena parte de los intestinos, hay que quitar uno de los riñones, hay que extirpar un ojo, hay que quitar un brazo. Pues bien, es necesario, porque si no, el resto del cuerpo no va a poder seguir viviendo, por tanto es lícito, se puede hacer. En segundo lugar, se puede cortar o hacerse cortar una mano o cualquier miembro del cuerpo que estuviera atrapado, pensemos en un incendio, en un terremoto, en una erupción volcánica, para salvar la vida. Se lo puede cortar la propia persona o pedir a otros que le corten, porque si no se cortara el brazo, no podría salir corriendo y escapar del fuego. En tercer lugar, es lícito dar por caridad o por lucro temporal, proporcional, la propia sangre, el propio tejido epitelial, muscular, óseo o cartilaginoso, porque todo esto que citamos se puede regenerar en la persona que dona. También, en cuarto lugar y por último, es lícito donar tras la muerte la córnea ocular o cualquier órgano útil del cuerpo para otras personas, precisamente porque ya la persona ha fallecido y en la misma donación hay un acto de caridad sublime. Sin embargo, no es lícito la mutilación corporal en 5 circunstancias especiales que es muy bueno que tengas en cuenta. No es lícito nunca, nunca donar semen u óvulos porque corresponde
a ellos una dignidad máxima. Sabemos que tras la donación del semen viene la generación de una nueva vida y por tanto, como es tan grande la generación de la vida, nadie puede bajo ninguna circunstancia hacer esta donación. Siempre es pecado. También es pecado el trasplante de órganos sanos, enteros o parciales a otra persona en vida, aunque sean dobles, porque la persona no puede mutilar sin causa grave su propio cuerpo. En tercer lugar, nunca es lícito, siempre es pecado, esterilizar el hombre su propio cuerpo, la mujer su propio cuerpo para evitar ser papá o mamá. No es posible nunca. En cuarto lugar, nunca se puede llevar a cabo la mutilación de sí mismo para guardar castidad. Pensemos en el caso del hombre en la vasectomía, pensemos en cualquier operación que en el cuerpo del hombre o de la mujer se lleve a cabo para evitar el producir vida cuando se mantengan relaciones sexuales, porque nunca es lícito. La castidad no se puede guardar mediante la mutilación del cuerpo, sino mediante el ejercicio espiritual de esa misma virtud de la caridad. Por último, no es lícito nunca someterse a la investigación médica que traiga destrucción, mutilación, heridas o peligros serios en la propia persona. Todo esto, como ves, es de suma importancia. Hemos tocado lo positivo, lo que hay que hacer, hemos tocado lo negativo, lo que hay que evitar para amarse a uno mismo. Quizás este video es fundamental que lo veas varias veces, que lo pienses convenientemente y que trates de asumirlo, puesto que hay muchas cosas en las cuales se nos ha engañado porque no se explican bien, porque se ocultan o porque se dicen, se enseñan totalmente a lo contrario de como lo enseña la Iglesia, y es conveniente ajustarse a la auténtica moral católica para de verdad te ames a ti mismo como Dios quiere dentro de esa virtud de la caridad. Lo pido con fervor para ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti Patri et Filii et Spiritus Sancti descenda super te et maneat semper. Amén.